Buenas noches. Buenas noches.
Estimados estudiantes, cordial saludo. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, ¿cómo se encuentran todos, todas? Muy buenas noches. Buenas noches. Para todos ustedes, ¿me confirman, por favor, si me están alcanzando a escuchar? Sí, Sí, señor, señor. correcto. Por Muy bien, ¿me están escuchando bien? Buenas noches. Es que qué pena, es que casi no les escuchaba. Bueno, estimados estudiantes, para mí es nuevamente estar aquí con el objetivo de que pues, una positiva, si están observando una idea positiva aquí es, aló, No, ¿me no, pueden? señor, no se le entiende. Ahora sí no se le entiende. Se le escucha entrecortado y se queda en silencio. No se le entiende correctamente. Muchas gracias. Espera un segundo, voy a dejar de compartir eh, cámara para ver si de pronto nos mejora la comunicación entre ustedes. ¿Me informan si, por favor, aquí sí están escuchando mejor? Sí, señora, y se te escucha mejor. Buenas noches, instructor. Sí, señor. Se te Ah, escucha muy mucho amable. mejor. Muy amable. Bueno, muchachos, gracias pues por la oportunidad. Espera un segundo, voy a ubicar acá, voy a ubicarme aquí en el Modins. Lo tengo aquí cerquita, colocarlo aquí cerquita, aún más cerca, como para no tener ningún tipo de interferencia. Bueno, listo. Jóvenes, yo a ustedes les informé que íbamos a avanzar el día de hoy con lo que tiene que ver con la tarea número 4, perdón, la fase número 4. En esta fase número 4, la verdad es que son 5 actividades que hay que desarrollar. Como yo les dije anteriormente, yo a ustedes les hago unos documentos de apoyo como para que les pueda servir de apoyo, como su nombre lo indica. También he estado revisando todas las actividades que ustedes han enviado, no sé si juiciosamente ustedes han ingresado y han revisado, han visto que les he puesto unos comentarios o unas retroalimentaciones con la finalidad de que puedan continuar con él. Con todos no he terminado, ya sí sé que hoy en la fase 3, sé que la fase 3 fueron 4 actividades, creo que hoy como por la tercera o por la segunda. La idea es de terminar de hoy a mañana, terminar con todos. Si alguno tiene algún tipo de retroalimentación, alguna pregunta referente a ello, como la sesión de hoy es a las 8 y está un poquito más tarde, en recomendaciones o en dudas les voy a dar la posibilidad como para que ustedes hablen sobre el tema. Sí, entonces, no sé, Mateo, ¿quiere decir algo rapidito? Instructor, solamente eran dos cositas. Bueno, la primera pues yo ingresé a esa juna y sí pude ver tu retroalimentación y tu calificación. Y creo que referente pues digamos que referente a tu competencia, creo que solamente me falta una evidencia que ya tengo, pero que solamente me falta subirla. Sí, si requiere que la aperture, me No, informa y yo se la no aperturo. sé, no, tranquilo, instructor. O sea, yo tengo la evidencia, pero digamos que solamente me falta una parte. Pues cuando complete la parte que me falta, la subiría. Pues la Ah, subiría bueno, bueno, entonces, a, a esa juna. cuando la tenga disponible, cuando la tenga disponible me informa, entonces yo con mucho gusto se la aperturo, ¿de acuerdo? Sí, señor. Muchas gracias, Bueno, instructor. listo.
Listo, no hay ningún tipo de inconveniente por el lado. Bueno, entonces siendo así, vamos a darle apertura pues a estos lineamientos que tenemos hoy relacionados con estos temas. Esperen un segundo. Vamos a darle apertura hoy. Se me quedó pegado aquí. Esperen un segundo, arreglo un problema técnico y ya arrancamos. Bueno, estimados aprendices, miramos que nosotros en el día de hoy vamos a hablar con lo relacionado al servicio al cliente, pero en esta diapositiva que efectivamente nosotros vamos a desarrollar, lo cual también tenemos relacionado con la fase 4 unas evidencias de aprendizaje que realizar. Yo también me tomé la tarea y como les informé, la idea es al menos darles como un documento que les acompañe y que les ayude a ustedes para que ustedes puedan sintetizar en este caso los documentos a entregar. Entonces nosotros, en este sentido, cuando nosotros hablamos del servicio al cliente, tenemos que tener dos claridades. Una cosa es el servicio al cliente y otra cosa es la atención al cliente. En la diapositiva más adelante vamos a materializar sobre ello. Vamos a desarrollar unos ciertos conceptos que los cuales nos va a servir para apoyo de las dos actividades que vamos a hacer, digamos, iniciales, relacionados con este tema de servicio al cliente. Las dos actividades se las tengo, ya les tengo los dos documentos de apoyo. Entonces, en este servicio vamos, en este sentido, vamos a darle apertura en lo que concierne la agenda programada a partir del día de hoy. Entonces, miramos un saludo inicial, espero que estén muy bien, mis estimados estudiantes, aprendices. De mi parte, saben que cuenten conmigo en lo que se requiera. Sé que es algo atípico que estamos viviendo, pero gracias a Dios ya estamos finalizando, ya estamos en la recta final, en la última fase. Y yo sé que el cierre de ella va a ser muy satisfactorio porque nos va a permitir a nosotros tener la posibilidad y la oportunidad de poder nosotros contar con estrategia, la cual puede ser importante para la respectiva finalización de estas actividades. Entonces miramos que como introducción, como le acabo de decir, nosotros vamos a hablar en este sentido del servicio al cliente. Entonces nosotros cuando hablamos de servicio al cliente, nos nos referimos en este caso a la atención que es lo que efectivamente el cliente debe tener y digamos en este sentido nosotros como asesores comerciales las herramientas técnicas que nos deben de identificar para que nosotros podamos permitir tener una relación duradera con cada uno de los clientes que nosotros interactuamos. Entonces miramos que es muy fundamental nosotros tener claro que el servicio al cliente va más allá de la venta. Ese servicio al cliente es tan oportuno porque nosotros nos va a permitir tener unas atenciones y unas herramientas técnicas que nosotros podemos identificar situaciones, podemos a través de nuestro profesionalismo como asesor comercial, debemos de hacer un acompañamiento y así pueden poder nosotros leer cuál es el grado de necesidad que efectivamente tiene el cliente para así nosotros poder tener una gran o una buena atención. ¿Y eso qué requiere? Que lo que vamos a buscar nosotros es la fidelización del cliente como tal para que así nosotros podamos cerrar la venta independientemente a la fase que efectivamente existe y en ese sentido poder materializar y recordar de que para sostener un cliente es más fácil que buscar un cliente nuevo, porque para buscar un cliente nuevo se requiere mucha inversión, publicidad, mucha puesta en marcha para captar clientes, prospectar clientes. Entonces, en la medida que uno ya lo tiene derivado del buen servicio, es muy fundamental que nosotros tengamos con ellos una buena atención. ¿Y cuáles son los objetivos de esa atención al cliente? ¿Qué nos trae? Que nosotros tenemos que asegurar de que se cumplan las necesidades y expectativas, en este caso, del consumidor o del cliente. Nosotros como asesores comerciales debemos de asegurar que se cumplan las necesidades y expectativas del consumidor. ¿Por qué? Porque es que miramos que la atención al cliente
no es ni más que mirar efectivamente en este sentido la trazabilidad que efectivamente él tiene a través, puede ser, de una queja que se le pueda presentar, y el servicio al cliente es establecer los lineamientos claros que uno como asesor, en este caso comercial, le puede brindar en la garantía de acompañamiento de tal manera de que nosotros podamos identificar de que el producto sí suple las necesidades que efectivamente el cliente anda buscando. Entonces miramos que la atención lo que quiere es como una petición que efectivamente el cliente busca bajo cualquier inquietud, ¿cierto? Y el servicio al cliente es lo que efectivamente motiva al cliente, la necesidad que tiene él para adquirir el producto o servicio que la cual lo tenemos nosotros, bien sea de manera física o bien sea de manera virtual. Entonces miramos que tenemos que asegurar que se cumplan las necesidades y expectativas del consumidor. Otro objetivo es lograr la más alta y agradable experiencia con el cliente. Y tercer objetivo es satisfacer una necesidad, en este caso, como le acabé de decir, con el cliente. Y cuarto, lograr, esto es muy fundamental, relaciones duraderas, porque nosotros lo que queremos es que la relación con cada uno de los clientes sean duraderas para que nosotros podamos lograr y tener y captar un cliente a largo tiempo. Y sabemos que la fidelización lo que nos busca es que el cliente tenga la, la empresa o lo que nosotros estemos prestando primero en la mente, o sea, sostenerlo. Dicen por ahí que un cliente bien atendido eh, trae 10 y mal atendido echa 100. Entonces, sí considero de que los clientes son las personas que nos hacen a nosotros la publicidad gratis, derivado, ¿qué? Derivado del servicio que nosotros prestamos. Por esa sencilla razón, aquí, mis estimados aprendices, les traje una de las dos diferencias que efectivamente tienden como a confundirse, pero miramos que entre cada una de ellas existen unas diferencias, unas variedades, y eso es muy fundamental que nosotros lo tengamos presentes. Entonces miramos que en el primer párrafo, donde específicamente nos habla sobre la atención al cliente, miramos que la atención al cliente se centra en la resolución de problemas, quejas y dudas que el cliente ya tiene. Ese es un concepto de atención al cliente. Miramos que en ocasiones cuando nosotros vendemos algún tipo de producto o prestamos un servicio, miramos que en las etapas de las ventas, como acabamos de hablar, creo que fue la semana inmediatamente anterior o no recuerdo muy bien, de que nosotros hablamos que tenemos la preventa, tenemos la venta y tenemos la postventa. Miramos que allí efectivamente nosotros como asesores comerciales no se nos acaba el vínculo con el cliente. Hay otros procesos que van en la postventa, que son la atención al cliente, y derivado a ello, tenemos nosotros el servicio al cliente. En este sentido, miramos que la atención al cliente se centra en la resolución de problemas, quejas, dudas que el cliente ya tiene. Él lo que quiere es conseguir una respuesta directa a la necesidad y una situación específica que efectivamente él tiene. Entonces miramos que eso es muy fundamental, porque es que a nosotros, para podernos fidelizar como clientes, todos estos procesos como asesores comerciales tenemos que distinguirlos y tenemos que clasificarlos de acuerdo a la atención al cliente, qué tipo de PQR efectivamente le está presentando, para que nosotros tengamos un diálogo efectivo con él y así él se sienta importante, que nosotros sabemos que el centro de desarrollo de toda empresa y generador de utilidades, empresa comercial, empresa de servicio, cualquier tipo de empresa, son los clientes. Los clientes es el principal activo de la empresa. Las empresas se proyectan con el número de clientes que tienen, porque saben que a través de ellos es que ellos van a captar recursos. Uno, los tenemos identificados también a través de la segmentación del mercado, porque nosotros previamente tuvimos que haber hecho una segmentación del mercado de acuerdo con los clientes potenciales. Ya tenemos unos clientes reales y en eso se centra
de que nosotros tengamos un acompañamiento y una resolución del problema a través de la atención al cliente. Y ahora viene específicamente el servicio al cliente. Miramos que aquí son unas prácticas que van directamente ya relacionadas en la satisfacción de las necesidades del cliente. Aquí es que nosotros como asesores comerciales, es que vamos a nosotros a mostrar, digamos, nuestras cualidades como profesionales de acuerdo a los criterios de observación u otro tipo de criterios de relaciones que nosotros tenemos efectivamente con los clientes. Nosotros aquí en el servicio del cliente debemos de anticiparnos a las necesidades del cliente y hemos de asegurarnos, estimados aprendices, de que las expectativas que el cliente tenga sumados a las necesidades se cumplan durante todo el ciclo de vida del producto, antes, durante y después de la compra. Miramos que es tan fundamental nuestro servicio como asesores comerciales porque cada vez nosotros en el campo real siempre tenemos nosotros actividades y técnicas que resolver. Los asesores comerciales no podemos ser unas personas pasivas, tenemos que ser unas personas que realmente debemos, si, en este sentido, digamos, sin hostigar al cliente, debemos de tener estrategias de tal manera que tanto en la atención al cliente como al servicio al cliente, debemos de satisfacer en nosotros que las necesidades que efectivamente lo llevan y que se cumplan. Ahora, hablando de atención al cliente, existen unos procedimientos, si es verdad, cada empresa tiene unos procedimientos, cómo ellos van a escalonar o van a clasificar de acuerdo con los problemas de atención que el cliente tenga. Y el servicio al cliente, ya sabemos que nosotros como asesores comerciales tenemos que tener un pleno conocimiento cuando estemos en el momento de verdad, bien sea en el establecimiento comercial o bien sea de manera virtual, de que el cliente quede satisfecho y que todas las necesidades y las dudas que tenga del producto o servicio se cumplan. Entonces miramos que entre cada uno de ellos existen unas diferencias notables, pero tienden como a confundirlo. Existen diferencias entre ellas y es muy bueno que las tengamos presentes. ¿Sí me están entendiendo, estimados aprendices? ¿Cómo vamos? Bien, Sí, instructor, tengo señor. una duda. En el Cuénteme. servicio al cliente entraría también lo que sería el merchandising, o sea, para captar la Sí, atención del cliente. claro que sí, todo ese conjunto, todo lo que tiene que ver con la cualidad del producto, todo lo que tiene que ver con la organización en los stands, en las góndolas, todo eso tiene que ver con el servicio al cliente para que el cliente quede satisfecho a través de sus necesidades. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros cuando organizamos lo que tiene que ver con el merchandising, todo lo que deriva a él, miramos que lo que buscamos es que el cliente, uno, llegue directamente al producto que esté buscando, con facilidad pueda mirar efectivamente las características del producto. También le podamos generar a nosotros a través de él y a través de la organización una compra impulsiva, pero el acompañamiento que debemos de tenerle nosotros nunca debe aparecer independientemente de las actividades o en la etapa que efectivamente esté el cliente. Aquí aplica muy bien eso y eso va muy bien de la mano recogido con ella y con todos los criterios que nosotros utilizamos en el proceso de venta, postventa o acompañamiento a cada uno de los clientes o usuarios. Listo, instructor. Muy bien, entonces es muy fundamental que tengamos presente cada uno de ellos. Entonces miramos que en este contexto nosotros debemos de tener lo siguiente. Nosotros tenemos que manejar unas buenas relaciones con los clientes, tenemos que tratar de buscar una amplia satisfacción al cliente, ¿cierto? Y a la final, tratar de tener una buena fidelización con el cliente. Entonces miramos que cuando nosotros efectivamente hablamos de tener buenas relaciones con los clientes, debemos de saber que nosotros debemos de tener una buena atención de manera para poder fomentar de que el cliente pueda tener una importancia entre el proceso, digámoslo, comercial. Nosotros como asesores debemos eh, atender al cliente de tal manera que él pueda satisfacer sus necesidades
derivadas, en este caso, del producto que les motivó. Entonces, para ello, nosotros tenemos que tener unos buenos criterios. Nosotros debemos de desarrollar nuestras funciones derivados de una buena comunicación, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que mantener una buena comunicación verbal, fluida, con el cliente. Un buen saludo al inicio es muy fundamental porque nos va a permitir a nosotros de que el cliente se sienta como en casa, una bienvenida, pero con mucho respeto. Es muy fundamental de que esté acompañado, de que esté acompañado de una buena sonrisa. Entonces son posibilidades de que al cliente le permite identificarse directamente con nuestra empresa y tener claro en cada uno de estos protocolos, estimados estudiantes, de que cada uno de que esos procesos nos van a derivar a la identificación de las necesidades en la medida de que nosotros le demos la oportunidad o que podamos nosotros hacerle una pequeña entrevista corta al cliente después de un buen saludo, después de una buena atracción, después de uno escuchar de manera atenta cada una de las inquietudes que efectivamente él tiene, para que nosotros podamos identificar nuestras necesidades. Nosotros, una vez tengamos la posibilidad de escuchar de manera atenta, le debemos de dar la información de manera clara. ¿Cuáles son los beneficios, puede ser, y cuáles son, podemos decir, las ventajas que tiene el producto de acorde con las necesidades? Entonces, miramos que esto es muy fundamental porque esto nos permite a nosotros tener claridad sobre cada uno de estos conceptos. Ello debemos de establecer de que a pesar de que nosotros como asesores comerciales vamos a tener un conjunto de procesos con la finalidad de que podamos satisfacer al cliente, también sabemos de que nuestra empresa va a maximizar las ventas y vamos a fidelizar más nuestro consumidor o en su sentido nuestro cliente a través de la buena gestión que nosotros podamos realizar. Entonces nosotros siempre cuando podamos como asesores comerciales identificar a través de nuestros conceptos cuáles son las necesidades, cuáles son los deseos. Nosotros sabemos muy bien qué son necesidades y deseos. Nosotros creo que en la fase 1 o fase 2 hablemos de cada una de ellas. El objetivo de ellas es para que podamos establecer cuáles son las expectativas de que efectivamente los clientes buscan. A través de ello nosotros podemos planificar sabiendo cuáles son las necesidades, cómo podemos abordar, cuáles son las posibles estrategias que vamos nosotros a establecer para que podamos cumplir efectivamente con lo que el cliente busca, para que él pueda sentirse satisfecho, ¿sí? Entonces miramos que cada uno de esos lineamientos a nosotros nos conlleva una buena fidelización para que el cliente sea una persona que siempre tenga nuestros productos o servicios en la mente. Miramos que los productos como tal solos no se venden. Los productos también requieren un impulso, sobre todo las personas que están dentro de ese procedimiento o dentro de esas funciones. Es muy fundamental de que sepan y tengan claro efectivamente qué es lo que están buscando. Uno, fidelización del cliente y que el cliente con nosotros tengan una relación duradera, nada más. Entonces miramos que como hay muchas empresas que lo que buscan durante cada uno de estos fortalecer el servicio y la atención al cliente, es que ellos puedan tener una relación duradera de calidad con cada uno de los clientes. También es fundamental porque ellos fortalecen mucho cada uno de estos lineamientos que lo que les va a permitir a ellos es dar una plena orientación a los procesos y a los beneficios que efectivamente tienen los productos que ellos van a adquirir. ¿Mediante qué? Mediante un buen servicio al cliente. Nosotros lo que vamos a buscar es una buena impresión y presentación a través de nuestros productos y sumado a ello debemos de tener unos buenos movimientos corporales, estimados estudiantes, manteniendo nosotros siempre de manera constante el contacto con ellos, pero sin hostigarlos, ¿sí?
nosotros debemos de tener acciones, ¿sí? Que nos permitan a nosotros establecer mecanismos estratégicos para que ese cliente quede satisfecho y que nos permita tener una fidelización a través de nuestra empresa. Jóvenes, han tenido casos o han habido casos porque miramos que yo no sé si yo les toqué el tema, fue a la ficha a ustedes, que, que antes de que, o sea, antes de que efectivamente se aperturaran los mercados y antes de que efectivamente nosotros vendiéramos mercancía como se hace en nuestros días, eh, antes de Cristo existía el trueque, eran cambios que se hacían entre comunidades, entre regiones, entre artículos que me sobraban y otros artículos que tenían otras comunidades, otras localidades que sobraban y nosotros intercambiábamos, ¿de acuerdo? En ese sentido, miramos que fue creciendo el comercio, se crearon los primeros almacenes y miramos que los, las organizaciones en cuanto al manejo de inventario, la organización en cuanto a las góndolas, en cuanto a cada uno de lo que tiene que ver con el merchandise y con todas las estrategias que tenemos nosotros como asesores, muy poco se realizaba. Simplemente ellos apuntaban a que si el cliente llegaba era porque él tenía una necesidad simplemente del producto y ya. Pero miramos que el producto a través de la competencia no se vende solo. El producto a través de nuestros días existe una persona que es el eslabón, que es el profesional entre la empresa y el cliente, donde efectivamente nos va a asesorar. Miramos que los clientes en ocasiones llegaban, adquirían el producto y se lo llevaban, pero uno, no lo sabían utilizar, dos, no de pronto no sabían la durabilidad de ellos, tres, se perdían de unos buenos usos efectivos porque no tenían un buen asesor. Entonces, derivado a la apertura del mercadeo, derivado a la competencia que existe en ellos, se vieron obligados, estimados aprendices, en tener un profesional que sea la persona que ayude a la empresa a que sus productos tengan una buena rotación, pero también de que el cliente quede satisfecho con el producto o servicio que efectivamente va a adquirir. O sea, que previamente nosotros como asesores comerciales vamos a asesorar, no lo vamos a hostigar. La idea de nosotros no es que él se lo lleve porque se lo lleve. La idea es que nosotros vamos a asesorar a través de la breve entrevista que hemos tenido con el cliente de que efectivamente el producto que él busca y con las especificaciones acorde con la necesidad y deseo es este. Entonces nosotros como clientes y nosotros como asesores comerciales, miramos que tenemos en la parte empresarial y comercial, tenemos un import, una importante acción funcional, lo cual somos el eslabón entre el consumidor o el cliente y nuestra empresa, que al final lo que ella busca es maximizar, en este caso, sus ventas. Pero nosotros somos los que vamos a estar en el medio que la empresa venda sus productos y que el cliente quede satisfecho. Entonces miramos que en este sentido le damos como un plus, un valor agregado a la parte comercial. Por eso muchas empresas han fortalecido, mis estimados aprendices, en lo que tiene que ver la atención al cliente, porque se dan cuenta que después del servicio al cliente, hay algo que se deriva, hay algo que es consecuente del servicio que se llama atención al cliente. Y esa atención al cliente es tan fundamental como el servicio al cliente porque son los que nos van a permitir a nosotros tener una amplia fidelización y así nuestra empresa tener un buen reconocimiento comercial. Uno, sosteniendo a los clientes actuales. Dos, captando a usuarios, volviéndolos a clientes y tres, generándole una buena rotación a nuestros productos. Entonces, no sé si me están entendiendo hasta allí cómo vamos, estimados aprendices. Bien, instructor, bien. Muchísimas gracias, todo está muy clarito. Sí, señor instructor. Pues por el momento estamos bien.
Bueno, muy bien. Entonces, en ese sentido, miramos que nosotros a través de esas relaciones, nosotros como asesores comerciales, nosotros tenemos una acción, una actividad, o sea, un asesor comercial es un profesional tan idóneo, es un profesional es una profesión tan linda, hermano, que es que ustedes son la puerta de entrada del usuario que se convierte en cliente, ¿sí? Entonces miramos toda la importancia que nosotros tenemos dentro de una empresa, por eso es que nosotros no podemos ser unas personas pasivas. Nosotros tenemos que ser unas personas que, a pesar de que vamos a interactuar directamente con los clientes, tenemos que ser unas personas que también demos valores agregados a la solución del problema de los usuarios o los clientes de la empresa. Entonces, miramos la importancia de nosotros como asesores comerciales dentro de la parte comercial, pero anterior, usted no se han podido imaginar como asesores comerciales cómo era el comercio antes de Cristo o digamos 30 años antes, no sé si ustedes de pronto ya estaban vivos o ya habían nacido, perdón, 30 años antes, 35, 40 años antes, un comercio que solamente la empresa se dedicaba y se fidelizaba en las ventas. ¿Cuánto vendimos hoy? Vendamos. Pero miramos que hay algo que no sabemos de que el cliente y las necesidades del cliente eh, pasan muy rápido, pasan muy rápido. Entonces, cuando efectivamente nosotros nos dedicamos solamente a vender y nos olvidamos de la atención, nos damos cuenta que hay una falla, hay una falla. Y tenemos que identificar si la falla también, y eso es muy fundamental que les voy a decir algo, y es bueno que ustedes tengan claro las diferencias entre servicio al cliente y atención al cliente, porque en ocasiones hay unos errores que son de atención al cliente y se aleja el cliente. Y en ocasiones hay unos errores o una falla de servicio al cliente y se aleja el cliente. Entonces miramos que eso es muy fundamental. Porque supongamos que un cliente que compra un televisor X o un usuario, no hablemos de cliente, no, usuarios son los que hacen uso del servicio, digamos un consumidor, llega, adquiere un televisor y supongamos que el televisor por X y motivo no le prende, pero nosotros le informamos la garantía y en la atención al cliente nosotros no le damos específicamente cuál es la ruta, ese cliente no va a volver. Así haya habido un buen servicio al cliente. Miramos que hubo una mala atención al cliente, que ese cliente no va a recomendar a otro cliente e incluso así el servicio al cliente haya estado operativamente bien, de acuerdo con las políticas de la empresa, y fallamos en la atención, le aseguro que ese cliente o ese usuario o ese consumidor no vuelve más. Miramos la importancia de los dos, mis estimados aprendices. Sí me hice entender lo importante que es la atención al cliente y el servicio al cliente. Sí, señor. Sí, En el Sí, ejemplo señor. Sí, sería, señor. sí, pues como tal en el ejemplo sería, o sea, se aleja por lo que no se le brinda una buena atención, lo que sería la solución al problema de por qué el televisor no prende, imagino yo. Pues eso sería porque no le claro, presta atención. claro, cierto que todos dos son importantes, Sí, señor. todos dos son Sí, sí. importantes, pero es que lo que pasa es que si la empresa no está estructurada, nosotros como asesores comerciales no vamos a identificar, oh, nosotros somos asesores, nosotros podemos asesorar también a nuestro jefe, ¿sí? Pero con mucho respeto. No, estimado jefe, yo le puedo asesorar con mucho respeto. Yo considero que, es que ustedes son los que tienen lectura del mercado. Ustedes también tienen el momento de verdad, face to face con el cliente lo tienen ustedes. Miren que ustedes o nosotros asesoramos en doble vía. Es que estimado jefe, lo que sucede es que nosotros, no sé por qué han variado mucho nuestras ventas en este periodo con relación al año pasado en el mismo periodo.
puesto que nosotros tenemos un buen servicio al cliente y las modificaciones que se han hecho nos han dado resultados. Miramos que hemos visto si por aquí hay productos sustitutos y nos hemos enterado de que no, no sé qué fallas han habido. Imagínense que no hemos nosotros identificado la atención al cliente. Bueno, y en la atención al cliente, ¿cómo estamos? Nosotros sí tenemos una base de datos de los clientes de haber sido tan satisfechos con los productos que efectivamente adquirieron, si están alcanzando sus necesidades y expectativas. Le hemos hecho acompañamiento a la postventa. Nos damos cuenta, jóvenes, lo importante que es la actividad en el campo comercial de nosotros como asesores comerciales. Mi estimado jefe, yo sugiero de que podamos nosotros colocar en este sentido un buzón sobre hallazgo y retenciones al cliente, unas PQR, para vernos si nosotros efectivamente estamos respondiéndole al cliente en este sentido sus expectativas y sus necesidades y le permitimos hacer un seguimiento. Entonces miramos que lo que busca nuestra empresa, tanto con la atención al cliente, con el servicio al cliente, es fidelizar al cliente, pero de tal manera que él se sienta acompañado, no solamente en el acompañamiento de la preventa, no solamente en la venta, no solamente en la postventa, pero en la postventa, la consecuencia de la postventa es que tiene que haber una buena atención. Y la atención está ligada a unos procedimientos que la empresa internamente la debe realizar. Una parte procedimental. Por ello, todas las empresas se han dedicado a fortalecer en lo que tiene que ver con la PQR. Usted lo ha escuchado, ¿cierto, mis estimados aprendices? Eso es, Sí, eso sí, es, señor. Espera a ver cómo sería. Petición, Petición, quejas y queja y reclamos. reclamo. es, mire, y yo Eso es lo el que voy a año poner en pasado, el grupo. el año pasado, mire, también observé una PQRF, peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones. Pero es que yo pregunto, ¿las felicitaciones será que nosotros nos va a dar un valor agregado? Claro, claro, instructor, porque eso es lo que a uno más le agrada y como empresa sirve para decir, bueno, si está haciendo un buen trabajo. Eso, sí estamos haciendo las cosas bien. Entonces miramos que las PQR, como estamos aquí y en otras partes tienen la F, también lo que buscan es que el cliente también tenga la posibilidad de felicitar a la empresa. Pero por lo general los clientes se acercan por las peticiones, las quejas y los reclamos. Pero un cliente que efectivamente abra el portal y felicite, eso es muy fundamental porque nos van a permitir que los lineamientos procedimentales que estamos realizando en cuanto a lo que tiene que ver con los hallazgos de atención al cliente, lo estamos haciendo bien. Entonces, en este sentido, muchas Instructor, empresas, qué pena, yo lo molesto ahí haciendo como un paréntesis. Esos son los llamados que las empresas dejan para que la gente se desahogue y no las lee, ¿no? sí las lee, sí las lee, la empresa sí las lee, pero o sea, sí, las PQR sí son la oportunidad que le están dando a los clientes para que ellos se expresen sobre alguna queja, alguna petición, algún reclamo. Ahora les tengo Esa la voy unos a ejemplos. poner en el grupo, instructor. Con eso se ¿Cómo? desahogan. Esa la voy a poner en el grupo, con eso se desahogan. Sí, Dios una Con P. eso mío. ya uno no las lee. No liberen cosas que no deben liberar. Tengamos paciencia. Entonces, miren, nosotros en la parte comercial tenemos que identificar qué es una petición, qué es una queja y qué es un reclamo. Ahora, cada uno de estas peticiones que efectivamente se presentan
Son hallazgos para que la empresa pueda buscar la satisfacción del cliente a través de qué? De una insatisfacción que el cliente tiene. Porque miramos que el cliente primero tiene que una insatisfacción y lo va mediante una petición, mediante una queja y mediante un reclamo, ¿cierto? Y lo que nosotros vamos a buscar es que él quede satisfecho con la prestación o el servicio o el producto que efectivamente tiene nuestra compañía. Entonces, en ese sentido, nosotros, por esa razón principal, es que nosotros hacemos las PQRs y nos permiten a nosotros tener claridad sobre cada uno de los procesos que efectivamente se evidencian dentro del proceso de atención al cliente. Entonces, miramos que ellos a nosotros nos permiten tener una capacidad o capacitar a los empleados cómo prestar el servicio, las acciones que nosotros tenemos que hacer de mejora como empresa. Tenemos que enseñarle con claridad cuáles son los procesos en el ciclo de servicio que debe tener cada uno de los empleados. Tenemos que tener también, saber cuáles son los cumplimientos que ellos tienen que realizar en cuanto a la venta de cada uno de los lineamientos, de los productos, lo que tiene que ver con el ciclo del servicio. Entonces miramos que esa técnica nos va a permitir a nosotros tener a nosotros mecanismos, los cuales le van a permitir al cliente saber que se ha sido escuchado. Nosotros tenemos que monitorear al cliente, tenemos que atender al cliente, tenemos que saber de que efectivamente mediante la petición, mediante la queja y el reclamo, tenemos que informarle en qué estado van cada una de ellas. Porque si no le informamos, puede creer el cliente de que nosotros no le dimos importancia. Miramos que yo sé que más de uno, nosotros acá, miramos lo importante que eso es dentro de la empresa, pero yo sé que más de uno colocamos una PQR y nosotros decimos, bueno, ¿será que la empresa sí lee eso? Entonces, miramos que cuando el cliente sabe, por cualquier medio se contacta y que el que está encargado, el asesor comercial en la empresa, que está encargado en mirar todo lo que tiene que ver con esa PQR, lo está contactando y que le vamos a dar pronta respuesta a cada uno de los lineamientos que él tuvo, les aseguro que el cliente se siente satisfecho. El cliente se siente satisfecho. Y miramos que esa insatisfacción que él tenía se le convierte en satisfacción. Entonces miramos que tanto la atención al cliente es fundamental como el servicio al cliente es fundamental dentro de una organización. Estimado estudiante, ahí cómo vamos. Bien, bien, ¿Aló? instructor. Muchísimas gracias. Vamos súper bien. Me asusté, creí que me había caído, pensé que en su momento me había caído la comunicación. Entonces miramos, No, no, estimados instructor. aprendices, entonces miramos, No, estimados instructor, aprendices, no se te que, que cayó. en, e- que en este sentido nosotros tenemos que tener claro de que, de que nosotros lo fundamental dentro de ello es establecer efectivamente cuáles son las necesidades que tienen nuestros clientes y así podemos nosotros que ir, digamos, en este sentido, dándole respuesta a cada uno de los lineamientos que, que pueden haber referente a lo que ellos quieren. Entonces yo les voy a preguntar a ustedes algo. Voy a colocarles un ejemplo sobre el taller que les voy a compartir, pero voy a colocarles un caso y ustedes allá, de manera analítica, me van a decir qué es dentro de los hallazgos de retención al cliente. Ustedes me van a decir si es un reclamo, si es una petición o es una queja, porque nosotros también la tenemos que clasificar. Yo les voy a explicar y también debemos de mirar en la empresa cuál es el responsable, ¿cierto? Mediante qué canal la vamos a revisar, la vamos a recoger, perdón, mediante la vamos a revisar
y nosotros cómo vamos a dar la efectiva respuesta o quién la va a dar. Entonces miramos que dentro del proceso, dentro de la parte procedimental, esta PQR, hay unas personas que son las encargadas, llegan al buzón y nosotros vamos clasificando acorde al mensaje que tenga. Entonces yo les voy a decir un ejemplo aquí y ustedes me las van a clasificar para ver si efectivamente me están entendiendo. Una persona X eh, dice lo siguiente, tiene una inconformidad porque el tiempo espera que tiene para la reparación de una lavadora, o en este caso como garantía, ha sido muy larga. O sea, llega él y nos dice que tiene una inconformidad mediante el buzón y dice que el tiempo que tiene para la reparación técnica, en este caso de una lavadora o un televisor, ha sido muy larga. Pregunto, ¿eso qué es? ¿Una queja, un reclamo o una petición? Una queja. Una Para mí eso es una queja. Una queja. queja. Es una queja porque miramos que es una inconformidad que tiene, ¿cierto que sí? Sí, señor. Sería una Inconformidad queja. Miramos, administrativa. miramos, miramos que ahí en ese sentido lo ubicaríamos ¿dónde? ¿En qué letra? En la En la Q. Q. Entonces miramos que eso, Instructor. eso, esa parte tiene una persona que debe darle pronta respuesta a esa queja que tiene el cliente. Esa persona, de acuerdo al manual de funciones y responsabilidades, eh, ya se tuvo que haber tenido, bien sea el coordinador de servicio técnico o bien sea un asesor comercial que se haya designado, debe de dar respuesta a esa queja de acuerdo a los tiempos y a la política que tiene la empresa. Entonces miramos que eso es muy fundamental porque fue una persona que tuvo una inconformidad a través de un artículo adquirido. Entonces miramos lo importante que tiene que ver aquí, lo que tiene que ver la atención al cliente dentro del proceso comercial. Colocamos otro ejemplo, estimados estudiantes. Dale pues, instructor. Sí, ¿Cómo? señor. Bueno, aquí les va otro. Sí, Bueno, sí. se acerca un usuario o un cliente y él quiere hacer una solicitud o quiere tener una información sobre la financiación de una nevera. Él quiere saber cómo es la financiación y cuáles son los mecanismos que se requieren. ¿Es una queja, un reclamo o una petición? Una petición. Una petición. Una petición, instructor. Esa es una petición porque es una solicitud que él está haciendo sobre una información que le den sobre los métodos de financiación que tiene. Ah, bueno, ustedes están muy bien. Ustedes están muy bien, mis estimados asesores comerciales. Ahora, último cliente. Ese cliente llega con la lavadora de 16 libras, ¿cierto? Y dice que la compró hace 3 días y esa lavadora no le enciende. ¿Es un reclamo, una queja o una petición? Instructor, en Pues ese caso No, sería un reclamo. un reclamo. Eh, Sería un reclamo, porque mire que nosotros le informamos, le dijimos que se prende así, se prende. Muchachos, yo les voy a decir algo y espero que no se lo vayan a decir a nadie, porque eso me sucedió. Y espero que mi mamá no se vaya a enterar porque me deshereda. Mi mamá compró, yo les voy a decir, mi mamá compró un televisor de 50 pulgadas. Lo que sucede es que lo estoy diciendo hace como 3 años. Esos televisores no eran, pues, los de ahora que pues, uno les habla mediante el control de voz y todo eso, no. Televisor muy grande, pero todo se hacía directamente desde el control remoto, pero no había control de voz. Pero no me había fijado que el televisor en la parte inferior a pesar de que él prendía del control remoto, también tenía un botoncito que al hundirlo
así uno le cambiara las pilas al control, no prendía el televisor. El televisor no prendía, pero yo por error no miré las instrucciones. El asesor comercial me dijo, si usted lo apaga el televisor, si usted lo apaga el control y no me mueve este televisor, este botón que tiene acá, no me lo hunde, el televisor se va a mantener así quieto y se va a prender cada vez de que usted lo oprima acá. Pero si usted hunde el botoncito acá, sabe que no me va a prender del control. Jóvenes, ese televisor se instaló, prendió como 4 o 5 meses y la verdad, yo creo que yo por estar tocando el televisor he hundido ese botón, pero es que ese botón me olvidé de que para prenderlo tenía que volverlo a tocar y ahí sí tocar el control. Jóvenes, ese televisor, dije a mi mamá que se quemó. En fin, desmontamos ese televisor y desmontando ese televisor se partió esa pantalla. O sea, cuando se parte la pantalla, trato de mirar el televisor y me acuerdo que el asesor comercial me había dicho de que ese televisor prendía directamente desde el televisor con el botón, pero cuando le movía el botón no me prendía desde el celular y cuando desperté la pantalla fue que me enteré. Miren, miren, a pesar de que